gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos solo por la voluntad tuya, Señor, porque a ti te plació convocarnos para reconocerte, honrarte, alabarte y escuchar tu mensaje y tu palabra, Señor. Señor, gracias por la gracia y la salud y las capacidades que nos das, Padre. Queremos pedirte que bendigas a los niños en el tiempo de formación, de educación que tienen con sus maestros, Padre. También te pedimos que bendigas a nuestro hermano Raúl, que tú estés con él en los momentos difíciles, en la mañana, en la noche, que tiene este problema de vértigo. Señor, bendícelo, Padre, sánale, te suplicamos que le sanes y que él pueda estar al cuidado de su condición, Señor, médica. Ayuda a su familia, Señor, bendíceles, Padre, también. Señor, y también bendice la exposición de tu palabra, que es perfecta, que es luz, que es guía y que tiene la capacidad de transformarnos y darnos sabiduría y guía para cada aspecto de nuestra vida, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Los niños pueden pasar a su clase, por favor. Hermanos, estamos estudiando, estamos siendo expuestos al Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 13, entre el capítulo 12 y el 13, hemos visto un cambio radical en la manera en la que Jesucristo se comunica con sus discípulos y se comunica con el mundo en general. Y por eso decimos que a partir de Mateo capítulo 13, el anuncio y las verdades y los misterios del reino de Dios están codificados. No son expuestos en un lenguaje simple y entendible para toda persona. Cuando Jesucristo enfrentó una gran oposición de las autoridades religiosas de su tiempo, Él decidió que su mensaje, el mensaje del reino, solamente debía ser divulgado a aquellos que manifestaran un interés especial en él. Es por eso que Él cambió y empezó a enseñar en parábolas. Empezó de explicaciones simples y directas a utilizar ilustraciones de cosas cotidianas para explicar un misterio del reino, un principio del reino que la persona no interesada no entendía, pero la persona que estaba interesada preguntaba y cuestionaba y se acercaba a Jesús para indagar de qué se trataba esa enseñanza. Ahora, cuando hablamos de las parábolas, tenemos que borrar una idea que tenemos incorrecta acerca de las parábolas. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, entendí, y de hecho me enseñaron, que Jesús utilizó parábolas para hacer que sus verdades, las verdades del reino, fueran más fáciles de entender. Es decir, te lo platico con manzanas y naranjas para que lo entiendas más fácil. Pero no es así, hermanos. Es todo lo contrario. El Señor empezó a utilizar parábolas para que no fuera comprensible los principios del reino para aquellos que se creían superiores, para aquellos que se creían que ya lo sabían todo, para aquellos que menospreciaban a Jesucristo como un maestro. Por eso Jesús dice esta frase tantas veces: el que tiene oídos para oír. Y las parábolas están diseñadas para despertar el interés y la curiosidad de aquel que quiere conocer acerca del reino. Pero la parábola también tiene un valor muy importante, porque una vez entendido el principio y la enseñanza de la parábola es un formato muy fácil para transmitir esa historia a otro creyente, a otro discípulo. Es decir, son un vehículo muy noble para transmitir una verdad, porque la vas a enseñar y la vas a explicar a la persona que manifieste interés. Las parábolas esconden la verdad de las personas que se consideran demasiado sabias para aprender algo de Jesucristo. Y al mismo tiempo revelan la verdad a las almas ansiosas con una fe semejante a la de un niño. Fue lo que dijo el Señor,
Te agradezco, Señor, porque escondiste estas verdades de los sabios y se las has revelado a aquellos que son como niños. Ahora, esta idea de la parábola no es algo nuevo. Se utilizó en el Antiguo Testamento. Se menciona 3 veces en el Antiguo Testamento la palabra parábola, la palabra mashal, pero ahí tiene un contexto de que es como una adivinanza, un proverbio, un cuento. Donde se usa ampliamente es en el Nuevo Testamento, se usa más de 50 veces y la mayoría de estas ocurren en los evangelios. Y básicamente cuando hablamos de una parábola, que quizá todos pensamos en algo de matemáticas, una curva que aprendemos a describir con una ecuación en las clases de matemáticas, pero una parábola básicamente es la conjunción de 2 palabras, significa echar a un lado, poner algo en paralelo con una cosa. Es decir, hay una verdad y yo en paralelo la presento con otra cosa, de otra forma. Eso es lo que significa una parábola. Algo cierto de las parábolas, hermanos, es que nunca incluyen fantasía ni incluyen un mito. Siempre se refieren a cosas prácticas, verdaderas y comprobables. Un pescador, un hombre que compró una propiedad, un hombre que esparcía las semillas, cosas absolutamente prácticas que no tienen que ver nada ni con un mito ni con fantasía. Las parábolas son cosas prácticas de la vida real que Dios utilizó, Jesús utilizó para revelar una verdad escondida para los sabios arrogantes, pero presentable para aquel que tiene la curiosidad de un niño para indagar en el significado de esa enseñanza. Ahora, ¿cómo nos llegaron a nosotros las parábolas? No sabemos cómo las contó Jesucristo, porque las mismas parábolas Lucas las presenta de una manera y Mateo de otra forma. Y lo podemos poner así el contraste, como que Mateo las presenta en blanco y negro y Lucas las presenta a todo color y en 4K. Lucas pone mucho detalle en las parábolas, incluso hasta pone diálogos en los protagonistas de la parábola. Mateo no, Mateo simplemente describe de qué se trataba la parábola. Un ejemplo, por ejemplo, Lucas, cuando el hombre que pierde una oveja y deja las 99 para buscar aquella que se perdió, en Lucas 15:5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Es decir, Lucas es muy detallista y expresivo cuando relata la parábola que contó el Señor Jesucristo. Mateo 18 es un poquito más parco, dice en Mateo 18:3, esta misma parábola: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Es la descripción de Marcos, de Mateo, de la misma parábola. Es decir, ellos escribieron una versión de la parábola que refleja la misma verdad, pero no sabemos realmente cómo la contó Jesucristo. El punto es que la verdad quedó plasmada en las Escrituras. Ya que hemos hablado un poquito acerca de las parábolas en general, es importante entender el momento en el que el Señor empezó a hablar y enseñar en parábolas. ¿Cuál es el momento cronológico de Mateo 12 y 13? Como Mateo no es un evangelio cronológico, sino que a veces termina un pasaje y luego dice: entonces Jesús fue. En uno de esos pasaron 9 meses. No lleva una secuencia lineal en cuanto al tiempo. Entonces, cuando hablamos del capítulo 12 y 13 de Mateo, estamos hablando de cuando Jesús ya llevaba 2 años en su ministerio. Es decir, fue solamente un año, el tercer año de su ministerio, cuando empezó a hablar y enseñar utilizando principalmente parábolas. Y específicamente en el capítulo 12 de Mateo, que ya estudiamos anteriormente, es importante notar
que en este capítulo está descrito uno de los días más exhaustivamente documentados del ministerio de Jesús en Galilea. Es más, me voy aún más allá. De hecho, este pasaje es uno de los días más detalladamente registrados de cualquier personaje de las Escrituras, de cualquier personaje bíblico. Se trata de un momento muy importante, un punto de inflexión, para utilizar otro término matemático, no solo del ministerio de Cristo, sino en esta búsqueda y rescate que Dios emprendió hacia la humanidad. Incluso esta crónica de uno de estos días que está en Mateo 12 incluye uno de los retos más importantes que el Señor enfrentó para demostrar el poder del reino de los cielos. Quizá yo no reparé mucho en este hecho, pero en el capítulo 12 se describe que el Señor le es presentado una persona que necesitaba sanidad. Y era un caso muy extremo, porque dice que encontró un hombre que estaba endemoniado, mudo y ciego. Un hombre que seguramente debido su mudez se debía que era sordo. Entonces, imagínense la condición de un hombre que no puede ver, que no puede escuchar, que no puede comunicarse, no puede hablar, pero que al mismo tiempo es asolado por la presencia de un demonio en su cuerpo. Ni siquiera puedo imaginarme qué horrible es este cuadro de la vida de este hombre, y que gracias a Dios fue llevado a la presencia de Jesucristo. Me parece que es uno de los casos más complejos, desgarradores y que se antojan imposibles de resolver en la miseria humana. En la miseria humana en la que vive el hombre cuando es esclavo del pecado, cuando está expuesto al pecado y a la condenación que se enseñorean de la vida física, emocional y espiritual del hombre. Pero lo cierto es que este hombre es ciego, mudo, sordo, asediado por un demonio en su cuerpo, refleja mucho la condición de nuestra sociedad hoy en día. Refleja mucho la maldad que hay quizá tras una pared en nuestra propia colonia, ¿no? Quizá en la siguiente cuadra, quizá muy cerca de nosotros está la maldad y la violencia. Ayer, gracias a Dios, pude ver a Ricardo Johnson, misionero. Hermanos, en mi vida personal, en lo poco que el Señor me ha enseñado y ha hecho en mi vida, hay 3 personas muy importantes cuyo ejemplo el Señor ha usado para guiarme, para mostrarme y conocer un poco más de Cristo a través de la vida de estas 3 personas, de 3 nacionalidades diferentes: Ryan Chang, Máximo Vargas y Ricardo Johnson. Y gracias a Dios pude conversar ayer con Ricardo Johnson y oramos juntos, y él me decía: Señor, gracias por habernos puesto en este momento, que aunque es un momento horrible de la historia humana, te agradecemos porque nos has dado una misión. Y cuando el Señor Jesús enfrenta a este hombre, este caso, no es más que la vida de cada creyente expuesto a la maldad a la que va a ser expuesto. El Señor nunca nos va a poner en una condición ideal, nunca nos va a poner en una paz perdurable en nuestra vida, siempre. Y vamos a ver, viendo la parábola que vamos a leer, cómo esta es una constante en la vida del creyente y en la vida de la iglesia y en la historia de la humanidad. Y voy al versículo 24 de Mateo
13. Si quieren buscarlo para que lo lean más fácilmente en sus propias Biblias, dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces tenemos la exposición de la parábola y la explicación dada por Jesucristo ya en la privacidad de una casa, a solicitud de unos discípulos curiosos que querían y estaban ansiosos por conocer el significado. Este es el cuadro que debemos tener cuando el Señor nos muestra su voluntad a través del testimonio de una persona que admiramos por la vida de Cristo en esa persona, a través de un mensaje, a través de nuestro propio estudio personal, que es muy importante. Siempre que somos enfrentados a una verdad, nos surge una duda sobre el significado y su aplicación. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que ir con un hermano, tenemos que indagar, investigar, en oración pedirle a Dios que nos clarifique. Y ese es el mecanismo que Dios usa para ir formando en nosotros conocimiento y convicciones bíblicas. Y esta historia está titulada como la parábola de la cizaña. Y fue escrita y divulgada a personas de un contexto agrícola. Nosotros no entendemos muy bien la parábola de la cizaña porque no somos agricultores. Y les voy a poner una prueba. ¿Qué es lo que está en la imagen? Trigo, dice Verónica. Yo también vi la imagen y dije, pues es trigo. Pues no, es cizaña. La cizaña es sumamente parecida al trigo. Solamente un agricultor puede diferenciar qué es la cizaña y qué es el trigo. Uno pensaría, pues son muy parecidas, a lo mejor se puede hacer harina de ellas. No, la cizaña no se puede hacer harina, no tiene un contenido nutritivo, incluso puede ser indigerible, puede ser tóxica. Pero es muy parecida al trigo. Y esa es la clave que el Señor está enseñando. Cuidado, porque algo muy parecido a lo que es de Dios les va a ser presentado como que es de Dios, pero realmente es del enemigo. Ese es el dilema con el que vive el creyente cada día.
tiene la expectativa de encontrar un mensaje de Dios, tiene la expectativa de conocer a un hombre de Dios, tiene la expectativa de conocer un maestro que enseñe la palabra de Dios, pero en su lugar encuentra la cizaña, alguien que fue plantado por el enemigo. Y hermanos, esta es una realidad que nos debe hacer muy sensibles a la dirección del Espíritu Santo, porque lo que nos dice esto es que en el reino de los cielos, que no es solamente la iglesia, el reino de los cielos es mucho más, hay trigo que son los creyentes y hay cizaña que son falsos creyentes. Esto no debiera llevarnos a una paranoia de desconfiar del creyente, del maestro, del pastor, sino nos debería llevar a buscar un juicio correcto de parte de Dios para evaluar las situaciones y las cosas. El Señor explica la parábola de la cizaña de manera muy clara. Nos dice cuáles son los símbolos que están involucrados en esta parábola. Nos dice que el hombre que es dueño de esta parcela, de este lugar donde se cultiva, es Cristo. Nos dice que los creyentes, las semillas, los creyentes son las semillas, son los hijos del reino, dice el versículo 38. El campo es esta tierra donde vivimos. El enemigo es el diablo. Y el diablo planta personas bajo su influencia en el mismo campo donde Dios planta a los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Los segadores son los ángeles. Y este evento de la siega lo refiere como el final del siglo, es el final de los tiempos. No es el final de ese siglo primero de cuando Jesús vivió. No, es el final de los tiempos. Es el momento en el que vendrá el Señor Jesucristo y dirá, ¿quién es mi iglesia? ¿Quién es mi reino? Bueno, y hay unos que no son, así que los ángeles los tienen que separar. Qué increíble ese momento. Pero miren, ya habíamos leído una parábola antes, al principio del capítulo 13, la parábola del sembrador. Pero hay que tener cuidado de no confundir, hermanos, porque los símbolos que se utilizan en una parábola no son los mismos símbolos que se utilizan en otra. No generalicemos pensando que en todas las parábolas las semillas son los creyentes. No, en cada parábola se utilizan símbolos diferentes. Es una manera en la que el Señor va escondiendo estas verdades de aquel que es arrogante, de aquel que se cree sabio, de aquel que menosprecia la enseñanza de Cristo. Cuando hablamos de la parábola del sembrador, la semilla es el mensaje del Evangelio. Y el terreno donde cae simboliza los corazones de las personas que reciben la palabra. Se fijan, son símbolos diferentes. En cada parábola va a haber diferentes símbolos y no podemos generalizarlos ni mezclarlos. Recordemos lo que dice esta parábola. Aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Como que con esta frase el Señor decía, si tienen dudas, pregúntenme. Si tienes un oído curioso, pregúntame el significado. Ahora, la parábola tiene una lección que tenemos que aprender. Y esta lección es difícil de asimilar porque nosotros quisiéramos pensar que el Evangelio va logrando, alcanzando personas, va convenciendo a las personas de su necesidad de Dios, de que están expuestas a la condenación por causa del pecado y que estas personas voltean a ver a Jesucristo como su Salvador y ponen su fe en Él.
y forman parte de la familia de Dios y Dios los adopta y forman parte de la congregación y se preparan para servir y aprender de Dios para servirle.